Paola Pavón, participa en el foro Ciudades de Paz en Bogotá, Colombia. 3 cosas marcan la coyuntura mundial: crisis multidimensional, producto de la pandemia, conflictos armados que colocan a los más débiles como los principales afectados y los efectos producto del cambio climático. Sobre la coyuntura, los gobiernos locales tomamos decisiones. Increíble como lo dice nuestra querida Paola Pavón. Tenemos que lograr políticas públicas que coloquen la vida como el eje fundamental. Más allá de las competencias que tengamos los niveles de gobierno o las competencias que queramos tener a propósito de los modelos de descentralización. Cuidar la vida, cuidar de las mujeres, cuidar de los niños, cuidar de las niñas, políticas públicas de inclusión, políticas que mejoren la salud, salud de calidad, salud de calidez, que podamos incorporar a quienes no tienen voz. Y los gobiernos locales sí podemos dar voz a los que históricamente han sido relegados de eso. Mujeres, comunidad LGBTIQ+, pueblos afros, pueblos indígenas que no han tenido esa posibilidad. Tenemos que lograr políticas públicas que coloquen la vida como eje fundamental. Cuidar la vida, cuidar de las mujeres, niños y niñas. Políticas públicas de inclusión que mejoren la salud, que podamos incorporar a quienes no tienen voz, y los gobiernos locales sí podemos dar voz a los que han sido relegados de eso, dijo Paola Pavón. Qué lindo, vamos a ver. A la primera catástrofe en nuestras ciudades o en nuestras regiones, somos nosotros los que tenemos que estar ahí, en primera línea. Somos los que conocemos las demandas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y eso nos obliga, Emilia, a lo que estamos haciendo hoy, generando diplomacia entre las ciudades y diplomacia entre las regiones. Además, decir con mucha fortaleza que tenemos que combinar las decisiones de los estados-nación cuando afectan los cimientos de la paz, cuando afectan los cimientos de la democracia y cuando afectan los cimientos de la igualdad. Porque creo que todas las intervenciones de esta mañana nos llevan a concluir que no puede haber paz si no existen condiciones de igualdad y condiciones de equidad. Y ahí la democracia juega un rol fundamental, porque los modelos autoritarios no producen igualdad. A la primera catástrofe en nuestras ciudades o regiones debemos de estar en primera línea. Somos los que conocemos las demandas de nuestros ciudadanos. Debemos combinar las decisiones de los estados, nación, cuando afectan los cimientos de paz, democracia e igualdad. Yo quisiera compartir datos duros, complejos de mi país. Después de la pandemia, nosotros tuvimos un decrecimiento de 7,8 del Producto Interno Bruto. Así se toman las decisiones. Así los gobiernos locales prestamos servicios a la gente. O lo que nos acaba de pasar en mi provincia, producto del conflicto armado en Europa. ¿Quién pensaría que un conflicto armado en Europa va a tener una secuela directa en un territorio como Pichincha? Bueno, las rosas que se venden en Rusia y se venden en Ucrania se producen en Cayambe y en Pedro Moncayo, en mi provincia. Principalmente mujeres desplazadas de la posibilidad de tener un trabajo digno, que eran básicamente quienes estaban vinculadas como mano de obra a la empresa florícola. Y sigue Paola Pavón diciendo: el conflicto armado en Europa afecta a Pichincha. Las rosas que se venden en Rusia y Ucrania se producen en Cayambe y Pedro Moncayo. Mujeres desplazadas de tener un trabajo digno, puesto que estaban vinculadas como mano de obra a la empresa florícola, manifiesta. Cosas que marcan esta coyuntura mundial. La primera, los efectos pospandemia. Seguimos viviendo una crisis económica, una crisis de salud, una crisis multidimensional producto de la pandemia. En segundo lugar, los conflictos armados. Lastimosamente todavía la humanidad vive conflictos armados que colocan a los más débiles, a los niños, las niñas, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+,
como los principales afectados de este conflicto armado. Y tercero, los efectos que sentimos todos los días producto del cambio climático. Esa es una realidad. Esa es la coyuntura en la que los gobiernos locales todos los días tomamos decisiones y hacemos política pública. Esta es la gente preparada que tiene la revolución. Esta es la gente que puede gobernar. Esta es la gente que está caminando hacia el desarrollo y hacia el futuro de los pueblos de nuestro querido país. Vamos, Paola Pavón, siempre con esa fuerza, para que todos los ecuatorianos emulemos tu ejemplo.